ir transcribiendo. Ahí está. Es poder ir después transcribiendo y lo usamos para sustentar lo que venimos elaborando, ¿no? Está perfecto. Nosotros estamos hablando acerca de las escuelas públicas en el sector secundario, cualquier Bien, cosa. Así que nada, sería todo en base a eso. Sí. dale. Así que bueno, se me va a ir la foto un ratito porque voy a estar leyendo las preguntas. Dale. No, yo leo la primera y después vos seguís. Dale, buenísimo. Bueno, la primera es, ¿hace cuánto sos docente? Docente ya, yo en realidad empecé bastante grande la docencia, así que hace 12 años nada más, no es tanto. 12 años de Bueno, igual docencia. es. Sí, es un tiempo, sí. Pero en la escuela pública hace 12 años. Genial. Bueno, ahí nos venís a responder la segunda pregunta, que era hace cuánto era en escuela pública. Y luego queríamos preguntarle cómo podría caracterizar los recursos que brinda la escuela pública en relación, mobiliario y demás cuestiones de esa índole. Bien, en cuanto a mobiliario y material didáctico, ¿te referís? Claro, sí, los recursos que Bien. uno puede encontrar dentro Mirá, de la institución. en la escuela pública eso varía según la institución, según el edificio, digamos, ¿sí? Mm. Y según la dirección. ¿Por qué te digo eso? Hay edificios que son nuevos o que fueron diseñados para ser escuelas, y hay escuelas que funcionan en espacios que no fueron diseñados para ser escuelas. ¿Mm? Por ejemplo, a veces hay escuelas que surgen a partir simplemente de un galpón, entonces, donde se empieza a subdividir y a lo mejor tenés aulas que no tienen una ventana, por ejemplo, cosas que por ahí en el ámbito privado son cosas que uno no se las puede imaginar. Bueno, en la escuela pública pasa eso, ¿sí? Año a año por ahí se va como mejorando la cosa, pero hay escuelas que tienen ediliciamente una falta de recursos terribles y hay otras escuelas, por ejemplo, yo trabajo en la secundaria 3, que es la que está en Juan B. Justo en la Loma, enfrente a Toledo. Esa es una escuela que se diseñó como escuela y aparte se diseñó para poder a futuro ir ampliando la escuela. Entonces es una escuela que ediliciamente es óptima, tenés buena ventilación, iluminación, tenés buenos bancos, todo. Pero hay escuelas que realmente son muy precarias, ¿sí? Así que Buenísimo. eso en cuanto a lo edilicio depende de cada escuela, no hay una norma general. Si bien las escuelas tienen que responder a ciertas normas que regula el Estado, a veces no responden a eso, ¿sí? Por ejemplo, a veces la calefacción no está conectada como corresponde y es peligrosa, a veces no tenemos agua potable, no siempre hay ventilación cruzada en las aulas, los baños no siempre están habilitados, eh, te puedes encontrar en una escuela pública, por ejemplo, algo que uno no se lo puede imaginar, pero que los baños no tienen puerta, luego tenés que ir al baño sin puerta, ¿m? Detalles como eso. Y después del material didáctico, lo único que te provee la escuela es de la tiza y el pizarrón, y a veces incluso hay escuelas que te tenés que llevar la tiza porque no hay. Mm. Así que imagínate que el resto de los recursos que utilizamos los docentes en la escuela pública siempre salen del bolsillo nuestro, ya sea una impresión, una fotocopia, un libro, tenés que llevar tu computadora, a veces usar tu paquete de datos porque no tenés internet. Así que los recursos también dependen de las escuelas. En algunas escuelas funciona mejor, en otras no tanto. Y eso no solamente depende del Estado, a veces también es la gestión de la escuela. O sea, una escuela que está bien dirigida con un director va a obtener mejores recursos porque el director se mueve más que una escuela que un director es un poco abandónico y no sabe las estrategias o no se mueve para optimizar los recursos. Así que el panorama es bastante Amplio. heterogéneo, ¿sí? Claro. Bien. Y a propósito, si bien no es una de las preguntas que, no solo lo que teníamos, sino como una lista de preguntas que nos orientan, pero, digamos, resulta oportuno traer a colación
Bueno, usted mencionó algunas condiciones como falta de baños o calefacción que no esté bien conectado o demás cuestiones de esa naturaleza. ¿Eso Sí. implica en la asistencia que tienen? ¿Se han por momentos, digamos, parado las clases? ¿Han cesado a causa de ¿La eso? asistencia de los alumnos, decís vos, Sí. o el dictado de clases? El dictado de clases en general. Bien, porque hay dos cosas diferentes. O sea, a veces las clases se suspenden porque no están las condiciones mínimas dadas, ¿sí? Esa es una decisión que se hace desde la dirección de la escuela, no desde el docente ni desde el alumnado, obviamente. Mm. Y la verdad que en muchas escuelas es bastante común que suceda que no tenés agua o no tenés calefacción, entonces se suspenden las clases. O otra situación que se da, que por ahí en el ámbito privado no, es el tema de los auxiliares, o sea, los auxiliares, las escuelas tienen X cantidad de auxiliares, y si vos no tenés auxiliares en el establecimiento ese día, por normativa no se pueden dictar clases. O sea que si vos tenés 3 porteros o auxiliares en la escuela y te faltan los 3 porteros, ese día vos no podés dar clases, por normativa. Mira, ¿Sí? Que por sí, ahí en el ámbito privado se podría recurrir a contratar a alguien temporariamente. Bueno, en el privado es más complicado todo eso. sí. Entonces, son varias las causas por las que se suspenden. Y después, en cuanto a la asistencia de los agentes, de los docentes y de los alumnos, por lo general, con o sin calefacción, vamos igual. O sea, si hay suspensión desde la dirección, obviamente no se va, pero el alumno está acostumbrado a pasar frío, está acostumbrado a que no puede ir al baño, está acostumbrado a que se sienta en un banco sucio. Lamentablemente es así, los chicos ponen la mejor onda porque la escuela para ellos es como un espacio de contención, ¿sí? O sea, la escuela pública cumple otro rol más allá de la educación, como la tenemos entendida. Sí, bien. Bueno, genial. Yo te quería preguntar más acerca del alumnado, ¿no? ¿Sí? Este, ¿Qué factores identifica usted que influencian predominantemente en en el proceso enseñanza-aprendizaje de la institución pública? En el sentido ¿Qué- de el contexto en el que el alumnado está en general. ¿Cómo influye el contexto en cuanto al desarrollo de las Claro, actividades? sí. Y Y sí, sí, justamente esto sí, el preguntaba de contexto si, obviamente influye directamente justamente porque imagínate que a lo mejor en una escuela de 5 días semanales hay veces que suspendés 2 veces y estás perdiendo un porcentaje altísimo de clases, ¿sí? Así que influye directamente. También las condiciones. A veces los chicos están tan apiñados, digamos, en las aulas, que tampoco se desarrolla una buena dinámica áulica, porque también es más difícil, ustedes como adolescentes lo saben, ¿no? Si estamos 40 personas en un aula más chica, es más factible que me distraiga si tengo mi Mm. espacio cómodamente donde apoyar mis cosas y no tengo nadie que me distraiga. Ahora, si estamos todos juntos y apiñados, es más probable, por ejemplo, que me distraiga, ¿sí? Ni hablar de, bueno, de las condiciones. Obviamente, que si hace frío, o sea, yo tengo, con respecto a esto del alumnado, mira, te pongo una anécdota que es bastante simple. En una escuela muy periférica, una vez estaban los chicos escribiendo los bancos y les llamó la atención que no lo hagan, que tenían que cuidar la escuela, porque la escuela era su segundo hogar, que desarrollen el sentido de pertenencia, o sea, toda una cuestión que uno se la viene Sí. grabando profesionalmente con colegas y que bajamos al alumnado. Entonces la chica que me responde, una chica de 14, 15 años, así, lisa y llanamente dice, pero profe, dice, ¿usted vio de dónde vengo yo? Dice, yo vengo con el barro hasta los tobillos, saltando zanjas de agua, y usted me viene a decir que cuide la escuela cuando a mí no me cuida nadie en el barrio. Y Mm. claro, ella lo miraba desde el otro lado, ¿no? Yo le trataba de vender, bueno, mira, la escuela es lo mejor que tenés, y ella lo que me estaba diciendo, bueno, pero todo lo otro me pesa demasiado. Entonces, no es solamente el entorno de la escuela, sino también todo el entorno que hace a la comunidad de esa escuela. Hay escuelas que sí, son mucho más complejas, ¿sí? Claro. Entonces, Sí. en la medida que uno le pudiese dar mejor calidad de hábitat a los chicos, obviamente que sería mejor el desarrollo de la dinámica.
y también podríamos sostener mejor la matrícula, porque los chicos estarían más cómodos. Pero a veces vienen de pasar frío y sucio para estar en un lugar que también es sucio y también es frío. ¿Se entiende a lo ¿Y que usted voy? cree que, sí, obvio, usted cree que en ese sentido la secundaria, la institución, funcionaría como una contención para ellos? Un lugar en donde ellos pueden aprender y a la vez estar bien. Sí, la secundaria pública, y te repito, tenés diferentes realidades según el barrio en el que está instalada la secundaria, también la escuela, porque hay un perfil de alumno, pero en general, la escuela pública tiene una casi obligatoriedad de asistencia, porque pasamos desde la alimentación, la contención psicológica, la contención social, uno en la clase a veces termina escuchando al alumno en situaciones que no tienen nada que ver con el contenido y la cátedra que tiene uno, porque como docente entendemos que es nuestra obligación escucharlos. Así que en principio hay toda una cuestión muy humana en la escuela pública, que por ahí en otros ámbitos no se visibiliza tanto, y es bastante complejo de describir. Pero sí, a veces se malinterpreta la cuestión de que la escuela pública es contenedora. Hace falta que sea contenedora, ese es el Sí, tema. obviamente. Hace Sí. falta porque son realidades sociales bastante complejas, Claro. bastante complejas. Entonces, bueno, justamente nos responde una de las preguntas, era si se podría describir los contextos en los que el alumno, o sea, el contexto en el que habita el alumno que de la comunidad educativa. Nos podemos decir que es bastante heterogéneo. Sí, sí, y insisto siempre que cada escuela es como que tiene Nosotros, por ejemplo, los profes que trabajamos solamente en el ámbito público, a la hora de tomar un cargo es como que, viste, che, la número tanto, no, ahí no vayas porque tal cosa, o sí anda porque tal cosa. Claro. Entonces uno va definiendo su tipo de trabajo según el perfil de la escuela, porque cada escuela tiene un perfil. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, el trabajo social, entonces busco escuelas con problemáticas, pero Claro. porque yo lo estoy haciendo por una cuestión social, o sea, más allá de mi sueldo, a mí me gusta aprender, viste, de cuestiones sociales. Entonces, traspasar el contenido para empezar a trabajar en el sujeto. ¿Sí? En mi caso soy profesor de matemática, la verdad que lo que menos me importa, me gusta, pero lo que menos me importa es que el pibe me termine de entender un logaritmo, sino que entienda que estudiar es bueno, y provechoso me parece mucho más rico que lo otro, ¿no? Porque por ahí si pongo demasiado énfasis en eso, el pibe se pierde, ¿no? Entonces, Sí. lo que me interesa es que trabaje más que el volumen de contenido que le puedo dar. Claro. Sostener un trabajo continuo en el año en la escuela pública a veces es más importante que la carga de contenidos. ¿Qué es lo que pasa a la inversa en la escuela pública, donde tenemos, en la escuela privada, tenemos un diseño, un programa a cumplir, y por lo general nos tenemos que apurar a cumplir con el programa, porque desde la dirección nos dicen, bueno, no llegaste hasta tal unidad, tenés que cerrarla, ¿sí? Claro. Y en la escuela pública lo interesante por ahí es sostener ese trabajo del pibe. Y No sé. conectando con lo que acabas de decir, ¿usted percibe el interés del alumno en lo estudiantil? ¿Lo ves con ganas de estudiar? En el contenido, decís vos, Claro. es complicado, porque a veces vos llegás al interés del contenido, digamos, de la cátedra o de lo que es tu materia. A veces vos llegás a que se interese a partir de otras situaciones, justamente. Claro. ¿Sí? No es tan simple decirle a una persona con bastantes dificultades de contexto, tenés que estudiar porque es bueno. Lo tenés que estimular desde otros lugares, a veces de lugares un poco más lúdicos o más ingeniosos, digamos, ¿sí? No es tan simple como decirle, mira, esto está buenísimo, estudiar análisis de funciones porque está re bueno. No, Claro. te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué te va a decir? Sí, Es que acá, me pues, imagino, digamos, otras, como mencionó, esas problemáticas que le subyacen,
que claramente es como que omite cualquier otro contenido que se le quiera venir Sobrepasan, desde afuera. claro, claro. O sea, Me imagino que encima, en los chicos con carencias, por ahí, como dicen ustedes, su contexto sobrepasa el interés de estudiar por sí mismo, ¿sí? La escuela también es un ámbito donde ellos se vinculan, cosa que no lo pueden hacer a veces en el barrio. Entonces, por ahí sobrepasa el contenido de la materia. Esto no Entonces, digo que esté bien, no digo que esté no, bueno, ¿eh? no, Es no, la entiendo. realidad de lo que pasa, es la Bien. realidad. Entonces, además, si no hay, digamos, en este sentido, hay sí un interés por asistir al colegio, por lo que implica, porque es como se mencionó, el ámbito de sociabilidad, el ámbito de Claro, contención, quizás donde tienen alimentación, claro. pero no necesariamente por el contenido en sí, sino por lo que la institución escuela, no por la educación, sino por el factor más bien social, de contención también. Sí, pero también eso hay que entenderlo desde otro lugar. O sea, vos imaginate que, insisto, que no son todos los mismos contextos de escuela, Sí, sí, estamos sí, por sí. ahí más hablando de la escuela, de lo que se estigmatiza como escuela pública, que es lo más periférico. Pensá que para un pibe aprender a sociabilizar, o sea, sociabilizar, alimentarse, respetarse, también es un camino de aprendizaje, Sí, porque eso a veces no lo tiene en su entorno. Entonces, no es que el pibe va nada más que para comer a la escuela. O sea, ese acto de ir, porque está más calentito que en su casa, está también aprendiendo y está empezando a ver otro mundo distinto del que vive a diario. Entonces, eso también es parte de la educación. Lo que pasa es que por ahí algunos tenemos el privilegio de ir o de educarnos en contextos diferentes donde eso no nos falta y podemos focalizarnos precisamente en el conocimiento. sí, ¿Mm? sí, muy No sé claro. si soy claro. Sí, 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 se entiende. Bueno, a medida que, digamos, que se está dando la charla, nos estamos dando cuenta de, bueno, el trabajo que... No escuché nada porque pasó una moto. Ah, no, no hay problema. Que le mencionaba que a medida que, digamos, estamos escuchando lo que menciona, vemos que el orden de ideas que venimos elaborando tiene bastante consonancia. Por supuesto que la investigación se da desde un ámbito justamente de buscar una realidad, de poder quitar quizás una máscara, de salir de estos estigmas de que la escuela pública es lo malo y lo privado es lo bueno, o para nada, sino ver si realmente ese estigma digamos, se refleja, si realmente, digamos, presenta otra realidad, es nada que ver, como usted mencionó, quizás hay directores en escuelas públicas que tienen muy buenas estrategias y aprovechan, Claro, pero excelente los recursos, pero capaz que no, como en privadas puede haber directores que abandónicos en ese sentido, y bueno, es privada, pero la verdad es que los recursos están muy mal empleados. Entonces, esto viene, no es bastante provechoso. claro, lo que pasa es que a veces no nos alcanzan. Ustedes entiendan que hay una situación. Cuando un chico tiene bajos recursos, las posibilidades de acceder, por ejemplo, a estudios universitarios son casi lejanas, pero no solamente por una cuestión de conocimiento, sino por todo el otro entorno y contexto que lo está privando de eso. ¿Sí? Entonces, la escuela pública es como que no da abasto para tratar de, a ver, metafóricamente, ¿no? De empujar a los chicos a esa superación. Es bastante complejo porque nos tenemos que ocupar de otras cosas. Por ahí de padres que no saben escuchar a sus hijos, no saben entender situaciones. O sea, en la escuela pública se habla mucho en el aula, se habla muchísimo. Tenés chicos con adicciones y lo hablas en el aula, tenés embarazos de chicas y lo hablas en el aula, ¿entendés? O sea, cuentan es con bastante. psicólogos. No todas las escuelas tienen gabinete, no todas las escuelas tienen gabinete, y a veces es complejo porque a mí una vez, por ejemplo, un pibe viene y estaba mal el nene, y un chico de unos 15 años,
se desborda en la clase, salimos a hablar al pasillo y me dice, profe, yo no quiero vivir más, me dice. O sea, un pibe que te está diciendo, no quiero vivir más, te está hablando, Sí. está enfrente al suicidio, o sea, te está diciendo, no quiero vivir más. Y me contó las situaciones por las que no. Entonces, bueno, yo lo bajo, hablé 40 minutos con él, lo bajo a dirección, hablamos con dirección. Bueno, dirección nunca se ocupó, por ejemplo, porque como no tenían gabinete, y es muy complejo, nunca se ocupó, que la verdad que deberían haberse ocupado, de esa situación, no le dio la dimensión que correspondía, y ese nene se terminó suicidando, ¿sí? El tema es que estas cosas se visibilizan en la escuela pública bastante, y capaz que en otros contextos pasa lo mismo, pero no se ve, ¿sí? La escuela pública es muy desnuda, ¿viste? Vos te enterás de abusos, de un montón de cosas, Claro. porque los profes tenemos esa apertura también, ¿viste? De contención. Claro, Sí, como mencionó, que no, capaz la dirección tendría que haberse acompañado y también depende de la Claro. predisposición del personal, ¿no? Ya sea docente, Sí, directivo. o visto, a veces están sobrepasados, ¿viste? Porque con situaciones, Sí, hay 20.000, es muy complejo, sí, ¿viste? El atrás de la educación, claro, sí, sí, es sí. muy complejo. Bueno, la verdad que da para seguir preguntando un montón de cuestiones, pero sin querer perder el hilo de estas preguntas base. Después, si tiene el tiempo, quizás podamos abrir un poco más el abanico, pero le queríamos preguntar si, bueno, coincide más o menos con el periodo que estamos estudiando, que es del 2011 al 2019. Le explico el porqué. Para poder contrastar así a grandes rasgos las políticas educativas de dos gobiernos políticamente desde la ideología antagónicos, ¿no? Entonces Sí, queríamos preguntarle qué diferencias nota en el periodo 2011-2015, así a grandes rasgos, que sería el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y el periodo de 2015 a 2019. Por supuesto, sin ninguna intención política, sino no, para... no, 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 obviamente. El tema es, mira, cuando hablas de educación es bastante más complejo. Vos pensás que cuando vos hablas de programas económicos, los programas económicos se proyectan a través de un par de años, o sea, no son Mm, efectos inmediatos. Así que sí, imagínate que en educación es mucho más largo. claro, pues, Entonces, cuando se proponen cambios en educación, de hecho nuestra educación se caracteriza en la Argentina por cambios sistemáticos y continuos. Más allá de quien gobierne, es como que van probando y atando con alambre en algún punto. Yo te lo digo ya esto, que no me escuchen mis colegas porque algunos no van a estar de acuerdo, pero bueno, yo tengo una mirada crítica. Es como que el sistema en realidad está, no solamente el de la escuela pública, el sistema educativo de Argentina, secundario, está en plena decadencia porque no responde a las necesidades de los alumnos, no responde a las necesidades de ustedes, de sus realidades. Más allá de la situación económica y de contexto que tengan, no responde. ¿Sí? De hecho, ustedes ahora que están por ingresar a la facultad se van a dar cuenta a lo que me estaba refiriendo cuando les digo ahora, en un par de años me van a dar la razón. O sea, están 5 o 6 años en una fantasía para después pasar a una realidad. La escuela, la estructura de la escuela no responde a la realidad. Ya el tema de que uno curse por año, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año, es algo que no responde a la realidad. Pasar a segundo año no me garantiza que yo tenga el manejo de todos los contenidos de primero. Ya es como una cosa medio loca, pero bueno, es una estructura que no. Entonces, a partir de ahí, podemos hablar que cada cambio que propone un gobierno se va a dar en forma, como se dice, se va a proyectar a partir de varios años. Entonces, un gobierno que toma, vos me decís por ahí, me lo comparabas con el gobierno de Macri que estuvo 4 años. Entonces, cualquier cambio que hayan propuesto a nivel educativo no impacta porque para cuando se baja al aula ya viene el otro gobierno y te lo cambia. ¿Sí? sí, Así que eso es bastante complicado de analizar, si se quiere. O sea, no se puede hacer un análisis tan liviano de si durante 4 años fue mejor o peor. Desde lo pedagógico, no. Seguramente no. Lo que sí se puede observar es que, por ejemplo, los gobiernos populares
como vos dijiste por ahí, Cristina, o ahora el gobierno que está ahora, los gobiernos populares por ahí apuntan a situaciones que hacen a esa situación de contexto del chico. Y a veces lo hacen de tal forma que lo terminan perjudicando también. ¿Sí? O sea, la exigencia académica en la escuela pública es cada vez más baja, por ejemplo. Pero Claro, eso no depende de un gobierno, eso ya es una estrategia sí. que de varias décadas, Es y no decir hace 12 que años. en el afán de poder alivianar al chico que exista carenciado, digamos, se Claro, termina de perder también la parte de la exigencia educativa en el sentido de también proponer, además de contener, también proponer un contenido que los mantenga. Eh, en realidad el tema en realidad, si lo digo de una forma bien crítica y dura, hay como un doble discurso de sostener la escuela pública, levantar la bandera de la escuela pública, cuando en realidad el Estado no la cuida demasiado, porque la escuela pública es muy cara, ¿sí? mm, Ustedes, por ejemplo, van a una escuela privada que pagan una cuota. Imagínense que todo lo que les ofrece esa escuela depende de esa cuota, y por lo general los sueldos de los docentes los paga el Estado en la escuela privada, en un porcentaje, ¿sí? sí, Algunos llegan hasta el 100%, algunos el 60%, el 30%, pero incluso en la escuela privada el Estado pone un dinero, ¿sí? Entonces, para el Estado la escuela pública es muy cara porque tiene que sostener los sueldos, el la edificio, totalidad. los alimentos. Entonces hay como un doble discurso, entre comillas, y esto por ahí lo digo, es una opinión personal, hay como una cosa de destruir, achicar la escuela pública, ¿sí? O sea, si esto es tan malo, la gente va a migrar a la escuela privada. Entonces tengo menos matrícula, menos escuelas, y eso es un proyecto que gobiernos populares o no populares lo han sostenido siempre. Tienen un doble discurso, porque Bien, si no optimizarían la oferta académica para captar más gente a la escuela pública, y no lo hacen. ¿Se entiende claro. lo que digo? ¿Mm? Sí, 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 sí. O sea, Eh, ese eh, descuido que a veces hay, a mi forma de entender, es un descuido, Estratégico, sí, claro. estratégico, Sí, intencional. que tiene una finalidad. Bien, Sí, bien. Entonces, bueno, es una muy buena relación que, digamos, que también se exhibe en el plan y el accionar, ¿no? Eh, claro. Es una mirada personal que tengo, ¿sí? Otros te dirán no, otra cuestión. por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, a ver, ¿qué más podemos sacar? Que la verdad que nos da mucha tela para cortar. Es que, bueno, si usted tendría que también en este totalmente personal, ¿qué opinión tiene en general o qué cambios desde su percepción, a medida de su experiencia también, propondría, ¿no? En el sentido, a grandes rasgos también, si bien dado que es algo tan complejo que, como se ha mencionado, en 4 años tampoco es suficiente para poder cambiar, pero si usted vería las principales falencias a tener que tratar, por lo menos para como un primer paso, ¿qué mencionaría? En general me decís o de estos años. No, en general, en el ámbito, bueno, en el que se desarrolla, en general, Y en usted. general, mira, hay una política generalizada que es asistencialista, que yo en algún punto no la comparto, si bien en lo personal como sujeto, como agente, yo cuando estoy en el aula me encanta escuchar a los pibes y hablo de todo, y no me importa reducir contenidos para llegar a una optimización del trabajo de todos, no me importa bajar contenidos siempre y cuando sea para que trabajen más. Este, si bien tengo esa mirada, me parece que hay como una situación de bajar las exigencias cada vez más. Y el Estado nos tiene que pedir justamente todo lo contrario, ¿no? No Mm, ser garantista, o sea, no que porque vos empezás a cursar un tercer año tenés que terminar un tercer año. El nivel de repitencia es cada vez más bajo, ¿sí? Pero a su vez, si bien los chicos repiten menos, el nivel de abandono es más alto. ¿Se entiende lo que digo?
Sí. O sea, es como una ecuación. Yo para garantizar que los pibes sigan bajo exigencias para que pasen de año, pero es proporcional a la pérdida de alumnos igual, porque los chicos siguen dejando de estudiar. Entonces, al que perjudico es aquel que viene con el interés de estudiar y de avanzar. ¿Mm? Bien. Bueno, Entonces, eso es el mayor problema de la educación pública, que a veces no podemos avanzar en contenidos porque tenemos que garantizar un nivel medio para que avancen todos. Si no avanzarían una porción muy chica, y eso como hace décadas ya que está instalado. Por ejemplo, yo trabajo en ciclo superior, yo no puedo manejar la totalidad de los contenidos que debería porque los chicos no tienen el manejo básico de los contenidos. Vos en la escuela pública tenés chicos en ciclo superior que no te saben solucionar simplemente un problema de potencias, ¿sí? sí. Así que a partir de ahí imagínate lo complicado que es. Entonces no es tan simple el análisis de educación, ¿viste? Sí. No me acuerdo bien qué me habías preguntado. A No, ver. bien, no, la verdad que esos, digamos, había preguntado qué falencias principales detectaría usted como para comenzar a tratar, y bueno, esto es uno, de que de Sí, una la... es esa, otra es la continua, también tenemos como muchas instancias de recuperación. Entonces, al tener tantas instancias de recuperación, el pibe sabe que, bueno, si no lo hago hoy, lo hago. Ustedes son adolescentes y más o menos su cabeza seguramente funciona así, si no lo hago hoy, lo hago mañana, ¿no? En general Sí, en la sí, vida, y el porque promedio sí, el es promedio parte sí. de la adolescencia, ¿no? O sea, no hay ningún Mm. problema, tengo todo el tiempo del mundo porque soy adolescente. La realidad es que no siempre funciona eso de que si no lo hago hoy, lo hago mañana, porque hay cosas que si no lo hiciste hoy, no va a ser lo mismo que lo hagas mañana. Entonces, como la estructura de la educación cada vez es más flexible, lo que hace es que los pibes se comprometan cada vez menos. Entonces, lo hago mañana, llegamos a diciembre y nunca lo hiciste. Entonces, cada vez es más flexible. Imagínate ahora con la pandemia es un desastre, pero bueno. Es demasiado flexible el sistema educativo en cuanto a la exigencia, ¿sí? Y en contrapartida a eso, es demasiado rígido en cuanto a los contenidos. Eso ya es una mirada propia mía. No, jamás voy a entender por qué como estudiante me obligan a estudiar física si a mí me interesa otra cosa. Claro. ¿Sí? O sea, a lo mejor yo estoy en la escuela, entro a los 11 años, salgo a los 18, y a lo mejor a los 11 me interesa más la música y a los 17 me va a interesar física para dar un sondeo y un conocimiento. ¿Por qué tengo que estudiarlo? Si no me interesa. Y también Eso es es como totalmente que arcaico. en parte de eso también tenemos entendido que los programas que se van dando también deben ser correlativos al nivel de maduración del estudiante, en el sentido de, Sí, bueno, a los 11 años quizás el cerebro y en general tiene un es una determinado grado de mentira. desarrollo. ¿Eso se ocurre o no ocurre en realidad? Eso es una mentira. Sí. Sí, sí, hay alguna fundamentación psicológica que es cierta. Por ejemplo, en la matemática el pibe empieza a desarrollar el conteo entre los 3,5 y los 4 años, los 5, por ejemplo. Mm. Y después hay diferentes niveles de la matemática que va a ir adquiriendo según su edad. Pero es estimativo. Ahora, de ahí a que a vos, por ejemplo, te interese la matemática a los 14, teniendo todas las capacidades para entenderla, es otra cosa. ¿Sí? Claro, O sea, nos estamos guiando, estamos diciendo, este sujeto tiene la capacidad de aprender matemática. Y la claro, pregunta debería ser, ¿este sujeto quiere aprender matemática? claro. Podemos decir ¿Se que entiende? sí, las A lo capacidades mejor. no son correlativas a los intereses necesariamente. Exactamente, o sea, nuestra educación tiene que ir por los intereses, no por las capacidades. De hecho, si volvemos ahora a la escuela pública, vos en la escuela pública notás un montón de pibes y lo sufrís como docente, porque notás un montón de pibes con mucha capacidad, pero que no tienen el interés justamente de estudiar. Así Bien. que con la capacidad no se hace nada. Por más que Eh, sea por una cuestión de edad madurativa, la capacidad no debería ser al diseño curricular de una escuela. entonces lo podemos englobar en que la escuela debe responder
a las necesidades también del alumno y a los intereses. Totalmente. A los intereses, básicamente. Y aparte esos intereses tienen que ser flexibles. Bien. Lo cual también es complejo, porque no es lo mismo aplicar, estudiar intereses flexibles de un grupo de 15 alumnos que de un grupo de 42. ¿Sí? O sea, no puedo trabajar en un aula de la misma forma con 15 pibes que con 42. El promedio en sus años de docencia del alumnado, más o menos, ¿cuánto podrá ser un promedio estimativo? Y eso varía mucho. En ciclo básico en la escuela pública está entre los 32, de 32 a 40, 42. Si es una escuela que tiene aulas grandes, puede pasar. Yo he llegado a tener 45 alumnos en un aula. En ciclo básico, pero por el nivel de deserción, ya en ciclo superior, los cursos por lo general no son mayores a 28, 26, 28, algunos pueden llegar a 30 rara vez. Un promedio en ciclo superior son 22, 23 alumnos. Bien. Un promedio. Y a eso te puedo agregar que en el segundo cuatrimestre un curso de 22 terminan 16. Bueno, ahí hay también una relación. Sí, hay una deserción importante. Sí. Bien, ahí estoy terminando también de tomar algunos apuntes. La verdad que son realidades muy, más allá de lo que uno investiga, son realidades muy fuertes, ¿no? Más Es donde fuerte. en esta situación uno, digamos, de una edad bastante similar en que tranquilamente podría ser la realidad de uno, la verdad es que es una cuestión muy fuerte y tener que empezar a trabajar y hacer un aporte. Bueno, nosotros consideramos que esto sea un aporte para tratar de hacer de nuestro lugar, tratar de modificar algo, de exhibir algo para que quienes puedan hacerlo, o en el momento que uno le toque, poder modificar algo de esta realidad, porque no es algo que debería ocurrir. Claro, está muy bien lo que decís, porque en realidad a veces uno habla entre adultos y dice, no, yo llevo a mi pibe a la escuela privada porque la pública es un desastre, no, a mí no me interesa. En realidad la escuela pública nos tiene que interesar a todos, porque si yo tengo un hijo que va a una escuela privada, más allá del nivel que tenga académico esa escuela, mi hijo va a convivir con todo ese otro resto que va a la escuela pública. Entonces la escuela pública nos tiene que interesar porque es parte de nuestra sociedad. O sea, los chicos que salen de la escuela pública viven con nosotros. Entonces, ¿por qué no me va a interesar la escuela pública? O sea, uno no vive en una burbuja. Puede tratar de vivir en una burbuja, porque vivo en un barrio determinado, porque trabajo en una zona determinada, pero en algún momento me va a afectar eso. Entonces, ocuparse de las realidades de la escuela pública o de los chicos carenciados es una obligación de todos. Bueno, la verdad que me parece una muy buena frase para concluir, una muy buena conclusión de que todos estamos la sociedad es una y está inmerso Claro. tanto lo público, lo privado, cualquier tipo de cuestión. Justamente también constituye a la sociedad como tal. Claro, desde ahí hay que pensarlo, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. Sí. No tiene por qué ser un Titanic donde arriba pasa una cosa y abajo pasa otra. Es complicado. Bueno, la verdad respondiste muchísimas cosas. Nos falta la mitad del trabajo y la mitad del trabajo lo vamos a hacer con la entrevista, literalmente, porque la cantidad de información que nos diste es increíble. Pero sí, yo ya no sé qué preguntar porque ya como que No, ya aparte, hablamos todo. a medida que uno tenía la guía, te explico, yo tenía la mitad abierta de las preguntas, la mitad de otra ventana viéndonos, ¿no? Y la verdad que ibas tratando muchas cosas más. Sí, por ahí preguntaba, respondías 3 preguntas de una sola Sí, respuesta. Claro, porque está todo interrelacionado, tal ¿vieron? cual, tal cual. O sea, cuando hablas de escuela pública, hablas del barrio primero, ¿sí? Porque no todas las escuelas son iguales. O sea, no todas las escuelas, todas son distintas. Y a eso le sumás que
o sea, los recursos humanos. Cada director va a tomar la dirección de esa escuela de una forma distinta, entonces también eso va a modificar. Y bueno, y todo es como todo se relaciona con todo. Es complejo. Yo amo trabajar en el ámbito público porque es otra realidad, y si bien yo fui a una escuela privada, me resisto a trabajar en la escuela privada porque amo todo el desafío que es trabajar en la escuela pública. Es un desafío. Y aparte, en algún punto nos tenemos que interesar por el otro. Sí, obvio. Y que esta realidad también esperamos que no lleve tanto, pero que pueda también comenzar a mejorar la calidad, no solamente, por supuesto, del nivel de exigencia educativo estrictamente, sino también el nivel de contención, también metiéndonos en el contexto de quienes asisten a las mismas. Claro, nosotros como docentes, ahora hablo como docente directamente, el primer objetivo nuestro debería ser, y algo de lo que dijiste vos ahí, es lograr optimizar la calidad humana del sujeto que tenemos enfrente. Porque el resto, chicos, se aprende en cualquier momento, ¿sí? A ustedes les va a pasar ahora cuando sigan estudiando que habrá cosas que en algún momento de la secundaria no le dieron bolilla y la van a necesitar, y se van a tener que sentar a estudiar, y la van a aprender. ¿Pero por qué la van a aprender? Porque tienen método de estudio, porque tienen hábitos de lectura, porque tienen comprensión de texto, o sea, tienen todas esas herramientas. Pero aprender uno aprende en cualquier momento de la vida. Ahora, la construcción que uno hace en la adolescencia del sujeto, todo lo que vos construyas en la edad de ustedes, no se construye después. Es más difícil. Construir valores, todas esas cuestiones, es mucho más complejo después. Entonces uno como docente a lo primero que tiene que apuntar es a eso. Genial. Buenísimo. Bueno, perfecto, entonces. Con esto ya cerramos. Sí, bueno. Muchas gracias. En serio, la verdad que nos diste una mano enorme. Bueno, Sí. cualquier cosa me consultan, no tengo ningún problema, o me mandan un correo, o lo que fuera, les doy una mano en lo que sea. Y bueno, recalcando siempre que todo lo que charlamos es una opinión personal. Sí, por supuesto. Yo trabajo también en el ámbito administrativo, entonces tengo otras miradas, y por ahí estas cosas que las digo no las podría decir en la Secretaría de Asuntos Docentes porque no estoy en otro rol, ¿no? Estoy del otro lado de la moneda. Entonces, es interesante también escuchar varias voces, ¿no? Por supuesto. Sí, obvio. Esa es la mirada que yo tengo de la escuela pública. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, espero les sirva y cualquier cosita, si necesitan, acá estamos. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, tengas buen fin de besos, semana. chicos. Chau, chau. Suerte.